Los secretos ocultos de los fragmentos prohibidos de la Biblia, revelaciones perdidas de la espiritualidad antigua. En los oscuros pasillos de la historia religiosa, se esconden secretos fascinantes que arrojan nueva luz sobre la espiritualidad y las creencias de la antigüedad. Estos secretos son los fragmentos prohibidos de la Biblia, una serie de textos antiguos que fueron excluidos de la Biblia canónica, pero que mantienen un atractivo misterioso y enigmático. En este video, nos aventuraremos en el mundo de los fragmentos prohibidos, explorando su origen, contenido, significado y por qué a menudo se les relegó al margen de la tradición religiosa. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y ayúdanos a seguir creciendo solo dejándonos un like. Comencemos. La sombra de los apócrifos, los libros prohibidos que desafían la ortodoxia. En los anales de la historia religiosa, existe un rincón oscuro y misterioso que pocos se atreven a explorar, los apócrifos, una colección de textos antiguos que han desafiado la ortodoxia religiosa durante siglos. Estas obras marginadas, a menudo llamadas prohibidas, representan un viaje a través de la frontera de lo convencional y nos transportan a un reino donde la espiritualidad se teje con hilos de misterio y desafío. El libro de Tobías, la luz en la oscuridad. Dentro de esta esfera de secretos, encontramos el fascinante libro de Tobías. En sus páginas, se teje una historia de esperanza y milagros en medio de la adversidad. Tobías, un hombre ciego, se embarca en un viaje con un ángel disfrazado para obtener una cura para su ceguera. Esta narrativa nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros de la vida, la luz de la fe y la perseverancia puede abrirnos el camino. Judith, la heroína marginada. Otro tesoro escondido en los apócrifos es el libro de Judith. Esta historia nos presenta a una heroína inusual, Judith, una viuda valiente que se enfrenta a un general enemigo y le corta la cabeza para salvar a su pueblo. Su coraje desafía las expectativas sociales de la época y nos muestra que la fuerza no siempre se mide en términos convencionales. Sabiduría de Salomón, reflexiones profundas. En el libro de la sabiduría de Salomón, se exploran cuestiones profundas sobre la vida, la justicia y la sabiduría. Estas reflexiones, a menudo descartadas por su naturaleza filosófica, nos invitan a contemplar el significado de la existencia y la búsqueda de la verdad en un mundo complejo. El misterio de los evangelios apócrifos. Dentro de la sombra de los apócrifos, se encuentran los evangelios apócrifos, que nos presentan una imagen diferente de la vida de Jesús. El Evangelio de Tomás contiene dichos ocultos que desafían la comprensión convencional de su enseñanza. El Evangelio de María Magdalena arroja luz sobre la figura de María Magdalena y su papel en la comunidad cristiana primitiva. El Evangelio de Judas, un relato desafiante. Esta obra arroja una perspectiva intrigante sobre Judas Iscariote, considerado tradicionalmente el traidor de Jesús. En este Evangelio, Judas es presentado como alguien que ejecuta una acción necesaria para el plan divino. Esta reinterpretación de un personaje central en la historia cristiana plantea cuestiones profundas sobre el papel del mal en la divinidad. La persecución de los apócrifos. Entonces, ¿por qué estos textos se consideraron heréticos o prohibidos? A menudo, su contenido desafiaba las enseñanzas ortodoxas o se consideraba demasiado misterioso para el público en general. Los líderes religiosos tomaron decisiones en función de sus propias interpretaciones y objetivos políticos. Lecciones de los apócrifos, abrazar la diversidad espiritual. Al explorar los apócrifos, nos enfrentamos a varias lecciones. 1. La diversidad de creencias. Los apócrifos reflejan la diversidad de pensamiento religioso que existía en la antigüedad, recordándonos que la espiritualidad es rica y variada. 2. El coraje de desafiar. Los personajes como Tobías y Judith nos muestran que el coraje y la valentía a veces se manifiestan de maneras inesperadas. 3. La búsqueda de la verdad. Los apócrifos nos instan a cuestionar y explorar, recordándonos que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo. Los evangelios apócrifos, la vida de Jesús más allá del canon. En el corazón del cristianismo,
el relato de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret ocupa un lugar central e inmutable. Sin embargo, más allá de los evangelios canónicos de la Biblia, existe un mundo de misterio y revelación, los evangelios apócrifos. Estos antiguos textos, excluidos del Nuevo Testamento oficial, arrojan una luz intrigante sobre la figura de Jesús y las diferentes perspectivas de sus seguidores. En esta parte del video, exploraremos el enigma de los evangelios apócrifos y las fascinantes historias que ofrecen sobre la vida de Jesús. El Evangelio de Tomás, tesoros de sabiduría oculta. Uno de los evangelios apócrifos más conocidos es el Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios canónicos, este texto no sigue una narrativa tradicional, sino que presenta una colección de dichos atribuidos a Jesús. Estos dichos, conocidos como las palabras secretas de Jesús, son fragmentos de sabiduría espiritual que desafían y estimulan la mente del lector. Cada dicho es como una joya escondida que revela una perspectiva profunda y a menudo enigmática sobre la enseñanza de Jesús. El Evangelio de María Magdalena, el misterio de una compañera cercana. El Evangelio de María Magdalena arroja luz sobre un personaje enigmático, María Magdalena, quien ha sido a menudo retratada de maneras diversas en la tradición cristiana. Este evangelio sugiere que María Magdalena tenía una relación cercana con Jesús y recibió enseñanzas especiales de él. Su protagonismo en este texto plantea cuestiones sobre el papel de las mujeres en la comunidad cristiana primitiva y su contribución a la difusión de las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Judas, redescubriendo al traidor. Uno de los evangelios apócrifos más controvertidos es el Evangelio de Judas. Tradicionalmente, Judas Iscariote es considerado el traidor que entregó a Jesús a las autoridades romanas. Sin embargo, este evangelio presenta una perspectiva radicalmente diferente. En él, Judas es retratado como alguien que ejecutó una acción necesaria para el plan divino y que tenía un conocimiento especial de la voluntad de Jesús. Este relato desafía la noción convencional de la traición y plantea preguntas profundas sobre el papel del mal en la historia de la salvación. El Evangelio de la infancia de Tomás, los años perdidos de Jesús. Otro aspecto fascinante de los evangelios apócrifos es su enfoque en la infancia de Jesús. El Evangelio de la infancia de Tomás relata episodios que supuestamente ocurrieron cuando Jesús era un niño, como dar vida a los pájaros de arcilla o modificar la forma de las corrientes de agua. Estas historias arrojan luz sobre la tradición de la infancia de Jesús y su carácter divino desde una edad temprana. El debate sobre los evangelios apócrifos, heresía o enseñanza valiosa. La exclusión de los evangelios apócrifos del canon oficial de la Biblia ha generado debates y controversias a lo largo de la historia. Algunos los consideran herejías peligrosas que distorsionan la verdadera enseñanza de Jesús, mientras que otros los ven como valiosas fuentes de sabiduría espiritual y una ventana a las diferentes corrientes de pensamiento en el cristianismo primitivo. Lecciones de los Evangelios Apócrifos, una perspectiva más amplia. Los Evangelios Apócrifos nos ofrecen varias lecciones. 1. Diversidad de pensamiento. Revelan la diversidad de perspectivas sobre Jesús y su enseñanza en el cristianismo antiguo, lo que enriquece nuestra comprensión de la fe. 2. Cuestionamiento de la tradición. Nos invitan a cuestionar la tradición religiosa y a considerar perspectivas alternativas sobre la vida de Jesús y su significado. 3. Exploración de lo desconocido. Los evangelios apócrifos nos inspiran a explorar lo desconocido y a considerar nuevas dimensiones de la espiritualidad. Textos enoquianos, el misterio de Enoc revelado. En el vasto panorama de la literatura religiosa y espiritual, los textos enoquianos, atribuidos al antiguo patriarca bíblico Enoc, se destacan como una fuente de misterio, sabiduría y contemplación. Estos textos, que no forman parte del canon bíblico tradicional, arrojan luz sobre temas que van desde la cosmología y la ascensión espiritual hasta el conocimiento de los ángeles y los secretos del universo. Enoc, un personaje mencionado en la Biblia, es conocido como el bisabuelo de Noé.
Sin embargo, en los textos enoquianos, Enoc se convierte en un misterioso visionario que recibe revelaciones de los ángeles y es llevado a un viaje celestial para comprender los misterios del universo y el propósito de la humanidad en la creación divina. El libro de los vigilantes, los ángeles caídos y la humanidad. Uno de los textos más destacados de los textos enoquianos es el libro de los vigilantes. Este relato narra la historia de los ángeles caídos, o vigilantes, que descendieron a la tierra y se mezclaron con la humanidad. Estos ángeles enseñaron a la humanidad artes y ciencias, pero también corrompieron a la humanidad con su conocimiento prohibido. Este relato arroja luz sobre la dualidad de la sabiduría divina y el peligro de su mal uso. El viaje celestial de Enoc, ascensión y conocimiento. Uno de los aspectos más intrigantes de los textos enoquianos es el viaje de Enoc a los cielos, donde es llevado a través de las esferas celestiales y recibe revelaciones cósmicas. Este viaje se asemeja a una experiencia mística de ascensión espiritual, donde Enoc obtiene un conocimiento profundo sobre la estructura del universo y la jerarquía de los ángeles. Los secretos de la cosmología, el libro de los secretos de Enoc. El libro de los secretos de Enoc es otra obra importante dentro de los textos enoquianos. Este texto revela una cosmología detallada que incluye la descripción de los cielos y las regiones celestiales, así como los misterios de la creación divina. También aborda cuestiones sobre la redención y la justicia divina. Influencia y legado de los textos enoquianos. A lo largo de la historia, los textos enoquianos han influido en diversas tradiciones religiosas y espirituales. Los escritos de Enoc se mencionan en la literatura judía, cristiana e islámica. Además, los textos enoquianos han inspirado a místicos, esotéricos y estudiosos de la religión a explorar las dimensiones más profundas de la espiritualidad y la sabiduría cósmica. ¿Qué significado tienen estos textos en la búsqueda espiritual y la comprensión de la sabiduría divina? ¿Cuál es su legado en la cultura espiritual contemporánea? Los textos enoquianos siguen siendo un faro de misterio que ilumina el camino hacia una comprensión más profunda del cosmos y nuestra relación con lo divino. Las razones detrás de la prohibición. Entonces, ¿por qué se consideraron estos textos como prohibidos? Las razones son variadas y a menudo involucran disputas teológicas, políticas religiosas y decisiones de líderes religiosos antiguos. Algunos de estos textos presentaban ideas que entraban en conflicto con la ortodoxia religiosa establecida en el momento de su escritura. Otros podrían haber sido considerados demasiado misteriosos o esotéricos para la comprensión general. En algunos casos, se tomaron decisiones basadas en cuestiones políticas, ya que ciertos líderes religiosos deseaban consolidar una versión particular de la fe. La importancia duradera de los fragmentos prohibidos. A pesar de su estatus marginal en la tradición religiosa, los fragmentos prohibidos siguen siendo una fuente de misterio, revelación y reflexión. Nos desafían a cuestionar nuestra comprensión de la espiritualidad y la religión, y nos recuerdan que la diversidad de pensamiento religioso ha existido desde tiempos antiguos. Lecciones del mundo de los fragmentos prohibidos. A medida que exploramos el rico terreno de los fragmentos prohibidos, podemos extraer algunas lecciones valiosas. 1. La diversidad de creencias. Estos textos nos muestran la amplia gama de creencias y perspectivas religiosas que existieron en la antigüedad, lo que nos ayuda a apreciar la riqueza de la diversidad religiosa. 2. La evolución de la espiritualidad. Los fragmentos prohibidos también reflejan la evolución de la espiritualidad a lo largo del tiempo y cómo las creencias religiosas pueden cambiar y desarrollarse. 3. La autoridad religiosa. Nos llevan a cuestionar quién tiene el poder de definir la verdad religiosa y cómo se establece la autoridad religiosa en una comunidad. 4. La búsqueda de la verdad. Los fragmentos prohibidos nos inspiran a buscar la verdad en todas sus formas, incluso en aquellas que desafían las normas establecidas. Conclusión: un viaje a lo desconocido. En última instancia, los fragmentos prohibidos de la Biblia nos invitan a un emocionante viaje a través de los rincones más oscuros de la historia religiosa y espiritual. A pesar de su exclusión de la corriente principal de la tradición religiosa,
continúan siendo una fuente de misterio, revelación y reflexión. Nos desafían a cuestionar nuestras creencias y a abrazar la diversidad religiosa que ha enriquecido la historia de la humanidad. ¿Qué pensamientos, emociones y preguntas te despiertan estos fragmentos prohibidos? Comparte tus reflexiones y únete a la conversación sobre este intrigante y enigmático aspecto de la historia religiosa. Si te gustó este video, no dudes en comentar cuál fue la parte que más te gustó, y si te gustaría seguir recibiendo más contenido interesantes como estas, no olvides dejarnos un like, suscribirte a nuestro canal, también coloca en los comentarios sobre la historia de quien te gustaría que hiciéramos el próximo video. Hasta la próxima.